Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Hola queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra catequesis de vida nueva, ya con nuestro tema número 8 para terminar este segundo bloque que habla de la palabra de Dios. Nuestro tema se llama observación, interpretación, aplicación y transmisión. Vamos a ponernos en la presencia de Dios invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Vamos a repetir esta oración desde nuestro corazón. Oh Cristo, para poder servirte mejor, dame un noble corazón, un corazón fuerte para aspirar por los altos ideales y no por opciones mediocres, un corazón generoso en el trabajo, viendo en él no una imposición, sino una misión que me confías. Un corazón grande en el sufrimiento, siendo valiente soldado ante mi propia cruz y sensible cirineo para la cruz de los demás. Un corazón grande para con el mundo, siendo comprensivo con sus fragilidades, pero inmune a sus máximas seducciones. Un corazón grande con los hombres, leal y atento para con todos, pero especialmente servicial y delicado a los más pequeños y humildes. Un corazón nunca centrado sobre mí, siempre apoyado en ti, feliz de servir a mis hermanos, oh mi Señor, todos los días de mi vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues continuamos con nuestro tema, el tema número 8, observación, interpretación, aplicación y transmisión. Recordemos que este bloque nos habló de la palabra de Dios, desde ver como su historia, su estructura y ahora el cómo podemos leerla y estudiarla. Este tema se refiere al estudio personal de la Biblia, un estudio inductivo de la Biblia. Estudio inductivo se llama porque se parte solo del texto mismo, sin acudir a otros libros de interpretación. Se va a estudiar directamente la palabra de Dios. ¿Qué me dice la Biblia por sí misma? Libro por libro, segmento por segmento, que tiene una unidad temática, frase por frase, palabra por palabra. Es decir, vamos a hacer el estudio de un texto bíblico, pero solamente con lo que tenemos en el texto, sin buscar, sin investigar más allá, únicamente con lo que vamos teniendo ahí vamos a ir descubriendo parte de, no solo de lo que me dice, sino lo que realmente dice y cómo iba dirigido, a quién iba dirigido, ¿no? Entonces es un estudio pues minucioso, pero que nos ayuda a entender mucho más la palabra de Dios. El estudio inductivo es un método que cualquiera puede usar e involucrar tres habilidades. Primera, observación. Segunda, interpretación. Tercera, aplicación, para después la transmisión a otros. Este método es muy parecido al método de la Lectio Divina, solo que en la Lectio Divina buscamos tener un momento de oración y un momento de encuentro con Dios a través de la palabra, y este es más un momento de estudio, sin embargo tiene los mismos momentos. El primer momento que menciona aquí es la observación. Observación hasta el detalle, ponerse los lentes y ver desde cerca. La observación enseña a ver con precisión lo que dice el pasaje. Es la base para una interpretación exacta y una aplicación correcta. Contesta la pregunta: ¿qué dice el pasaje estudiado? Nosotros vamos a escoger un texto bíblico, un texto del Evangelio, un texto de cualquier parte de la Biblia, y en este primer momento de la observación nosotros tenemos que responder a la pregunta: ¿qué dice el pasaje estudiado? No qué me dice, no qué le entiendo, sino ¿qué dice? O sea, ¿qué dice ese texto?
qué es realmente lo que está escrito de una manera muy resumida. Viene la segunda parte, que es la aplicación. ¿Cómo se lleva a la vida? Responde a la pregunta, ¿qué significa para mí personalmente? ¿En qué me atañe y cómo? ¿Qué verdades puedo yo poner en práctica? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida a partir de esta palabra? Entonces, ahí sí, en esta segunda parte, se explica o respondemos a la pregunta, ¿qué significa para mí personalmente? ¿Sí? ¿Qué significa para mí lo que están diciendo? ¿Qué significa para mí ese texto? ¿Qué me dijo a mí? ¿No? Entonces, la primera es desde lo literal, lo que dice, sin hacerlo hacia mí. La segunda parte sí es ya la respuesta y que puede variar de persona a persona. Tercera parte, aplicación. ¿Cómo se lleva a la vida? Responde a la pregunta, ¿qué significa para mí personalmente? Eso es la aplicación, era el segundo. Antes era la interpretación, es buscar lo que significa. Responde a la pregunta, ¿qué significa este pasaje? ¿Cómo se interpreta? En esta segunda parte, entonces, únicamente estamos viviendo la misma situación del texto. Y en la tercera, pues ya le expliqué qué significa para mí personalmente. Después viene la transmisión, que es la cuarta parte. Es comunicarla a otros a través de la enseñanza, catequesis y evangelización. Es decir, es cuando ya no nada más me la quedo, sino también enseño. Ya sé qué dice, ya sé qué significa, ya sé qué me dice a mí, ahora la voy a transmitir a otros, la voy a enseñar. Entonces, esto es por medio de la enseñanza, dice la catequesis, la evangelización, y dice primero, la observación. Aquí esto lo vimos de manera muy general, estos 4 momentos. Ahora el tema nos va a explicar estos mismos 4 momentos, pero paso a paso y detalle a detalle. Observación, invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine. 1. Leer de corrido, sin anotar nada, tratando de encontrar el propósito u objetivo con el que fue escrito el texto. ¿Sí? Leerlo de corrido para saber qué dice el texto. 2. ¿Quién, a quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? Esas son las preguntas que tenemos que responder en la segunda parte, que es la interpretación. ¿Qué, quién, a quién, dónde, cuándo, por qué y cómo? ¿Quién lo escribe? ¿A quién? Destinatarios. ¿Qué? Tema, el contenido, dónde fue escrito, cuándo. El momento histórico. ¿Por qué dice tal cosa? ¿Por qué escribió el libro? Es respuesta para qué problema o necesidad. ¿Cómo sucede lo que se escribe ahí? ¿Cómo se ilustra? Esto es bien importante porque habrá algunos textos que nos digan, era el tercer día después de la Pascua, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos, bueno, fue tal día, calculamos cuándo se está celebrando. O era en tal mes, o era, era sábado, o no sé, nosotros vamos viendo el qué día o en qué momento, en qué horario, a quién les estaba hablando, por qué se estaba dirigiendo de esa manera. Número 3. Marcar palabras y frases claves. Una palabra importante o esencial en el texto por 2 características son respectivas y al ser separadas del texto dejan a este sentido. ¿Sí? O sea, ya una vez que lo leímos de corrido, ya una vez que empezamos a contestar las preguntas, hay que aprender a marcar las frases, ya sea en nuestro texto propio o en un cuaderno, ir subrayando, ir enmarcando las palabras que si no tuviera el texto, entonces perdería sentido, las palabras más importantes. 4. Hacer anotaciones e ir relacionándolas, hacer una lista, ¿sí? O sea, del texto que estamos leyendo, pues ver qué es lo más importante. 5. Buscar términos de contraste, conclusión y comparaciones de las frases y de las palabras. 6. Identificar expresiones de tiempo, hoy, ayer, hace un mes, dentro de un año, todo lo que se refiere a la temporalidad, ¿sí? Tenemos que entonces ubicar si se dice el momento, la hora o un momento específico en el que nos podamos nosotros situar. 7. Buscar segmentos, oraciones compuestas gramaticalmente, ¿sí? Ya muchas veces pues nosotros ubicamos estos segmentos desde los versículos, pero a veces los versículos son muy grandes, entonces pues hacerla todavía más pequeña.
8. Sacar temas de todo en un capítulo. Ver si es el mismo tema o hay varios. A veces hay una cierta unidad en un capítulo, pero a veces no. Y a veces un tema es una parte de un capítulo o el final de un capítulo y unos versículos del otro. Entonces, a pesar de que nuestra Biblia ya está dividida en capítulos, a veces ese primer capítulo que tiene un subtítulo habla de 2 o 3 cosas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo dice la venida del Espíritu Santo, pero tiene otros subtítulos como la predicación de Pedro, las primeras comunidades. Entonces, a veces en esos mismos vemos 2 o 3 temas diferentes. Entonces, cuando el texto es un poco más largo de un capítulo, pues identificar los temas. 9. Descubrir lecciones para tu vida, identificando versículos importantes en sí mismos, para todos, para siempre y para mí, ¿sí? Hay cosas que se pueden aplicar para todos, hay cosas del texto que aplican únicamente para mí o que para mí fueron importantes. Y 10. Hacer un esquema gráfico que vea de golpe dónde están todos los elementos importantes en este orden lógico y gráfico. O sea, un resumen en una manera gráfica, ya sea un mapa conceptual, un mapa mental, un esquema, lo que ustedes acostumbren o puedan hacer. Esto solo es la observación, o sea, desmenuzar el texto es lo más largo en el estudio inductivo, pero es necesario para poder aprovechar bien los siguientes pasos: interpelar, aplicar y transmitir. Para esto se necesita una buena traducción, porque si no, la traducción echa todo a perder, ¿sí? O sea, si nosotros no tenemos una Biblia que tenga una traducción bien hecha, podemos echar a perder todo esto que ya hicimos, que es lo más difícil, ¿no? Esta parte de la observación, porque son, si ustedes se dan cuenta, 10 pasos a seguir y que cada paso pues obviamente se llevará y se requerirá de su tiempo. Vamos a la segunda parte, bueno, la tercera, que era la interpretación, en donde son menos pasos, pero también es importante. En la interpretación, entonces, nosotros nos damos cuenta de cómo se interpreta, qué significa este mensaje que me está diciendo. Para la interpretación es necesario ver el contexto y luego acudir a los originales o a una buena traducción o libros de la palabra bíblica. Si ustedes tienen 2 traducciones de la Biblia, pues será importante que ustedes igual lo puedan comparar, si ya sea en la latín o ya sea en la de Jerusalén, para ver qué más pueden encontrar en ese texto. Hay libros también explicados que explican casi palabra por palabra y que ayudan aunque no se sepa griego. Primero, el contexto, los versículos o renglones antes y después de un libro y el contexto global de la palabra de Dios. Segundo, tratar de percibir la intención de Dios, pero sacando del texto sin la doctrina que ya conocemos, sin lo que ya se leyó en un libro, aunque ya después de sacar conclusiones se comparen con estos. Para la interpretación, seguir estos principios, ¿sí? O sea, la interpretación va a ser pues un poco libre, ¿no? Porque también es lo que me dice a mí el texto. Sin embargo, bueno, pues también que no nos salgamos mucho del contexto y que no pues sea como de manera tan personal, que no nos ubiquemos en lo que ya el Señor desde su misma palabra nos quiere decir. Y dice, bueno, hay que tomar en cuenta estos siguientes puntos. El primero, tratar de interpretar literalmente, a menos de que haya algo que diga que no lo interprete así, sino en sentido figurado. Y luego buscar un solo significado del pasaje o del segmento, ¿sí? O sea, la interpretación literal es importante. Además, hay que ver lo que se llaman los géneros literarios: histórico, profético, biográfico, didáctico, poético o carta. Cuando uno mismo llega a las propias conclusiones, hay que confrontarlas con las que dice la Iglesia, con lo que los especialistas dicen de la Biblia. También recuerden que les había dicho que es importante que nosotros tengamos mucha atención en que en el pie de página de nuestra Biblia, que eso también nos va a ayudar a hacer una buena interpretación con algunos asuntos generales. Habla aquí de los géneros literarios que ya habíamos visto en temas anteriores, pero me gustaría retomarlo. Los géneros literarios, según el Concilio Vaticano II, son modos de hablar que se sirven los escritores de una determinada época para expresar sus pensamientos. En la Biblia hay muchos géneros literarios,
de maneras especiales de decir, o muchas maneras especiales de decir las cosas y de narrar los acontecimientos. Y es muy importante conocer en qué género literario está escrito el pasaje de la Biblia para entender qué es lo que allí el autor quiere decir y lo que significa. Por ejemplo, si el pasaje está escrito en el género épico o epopeya es la narración de hechos gloriosos, o sea, como de luchas, como de batallas, y pues es muy importante. Usarán números y comparaciones en superlativos que no pretenden ser entendidos matemáticamente. Por ejemplo, los israelitas eran tan numerosos como las arenas del mar. La plata en tiempos de Salomón era tan abundante en Jerusalén, era tan abundante como en Jerusalén las piedras, ¿no? Entonces, es un sentido como de comparación muy grande, aunque no literalmente es de esta manera, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer los géneros literarios. Si el autor de un libro de la Biblia usa el género apocalíptico, o sea, y el único libro con género apocalíptico en esta Biblia es el Apocalipsis, no es un libro de terror, sino es un género literario. En este género literario se usan muchos símbolos, por ejemplo, el 7, el 2, el 40 para descubrir algo que es completo, y muchas otras imágenes que no son pues cuestiones como esotéricas o de terror, sino que más bien dan un significado en un simbolismo. Ver los libros de Daniel y del Apocalipsis de San Juan, uno de los géneros literarios más usados en la Biblia es el Midrash, que consiste en la reflexión religiosa de hechos y tradiciones que narran para sacar de ellos lecciones de santidad. Por ejemplo, este género literario del Midrash lo encontramos en el libro de Tobías. Si ustedes no saben, en el libro de Tobías, bueno, pues viene la historia de San Rafael Arcángel, ¿no? Entonces, por eso dice que es un género que nos ayuda a la reflexión religiosa. En el libro de Jonás, de Ruth, de Judith, entre otros, ¿no? O sea, que tienen y contienen temas que nos ayudan a comprender mejor los géneros literarios y sobre todo una enseñanza de Dios hacia con nosotros. Bien, esto es con respecto a los géneros literarios. Ahora vamos a la última parte del estudio inductivo, que es la aplicación. La aplicación a la vida es un último término, lo más importante, como dice Mateo 28:20, y enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado. Nos dice enseñando no solo a que conozcan la doctrina, sino para que la cumplan, para llevarla a la vida. Como en el catecismo, no solo conocer la doctrina y memorizar fórmulas, sino llevarlas a la vida. La palabra de Dios, a lo que es lo mismo, Dios por su palabra me ilumina, me enseña, me interpreta, me responde y me señala el camino, por lo tanto, para aplicarlo a la vida. ¿Qué me está diciendo Dios a mí ahora en este momento de mi vida con esta lectura? La Biblia es útil en la oración personal, en este diálogo en el que Dios habla primero y yo le respondo, ¿no? Entonces, una vez que ya nosotros hemos estudiado tanto la Sagrada Escritura, lo mejor entonces va a ser ahora entonces nosotros mismos ponerla en práctica, porque nada sirve que nosotros estemos leyendo, estudiando, si no somos capaces pues nosotros mismos de ponerlo en práctica, ¿no? Es como cuando vamos a misa y el sacerdote nos explica las lecturas y todo, pero tampoco somos capaces de ponerlo en práctica, entonces pues se queda en esta parte. Hay que aplicarlo a la vida. Incluso la Lectio Divina o los ficheros que nosotros tenemos, en una parte de la ficha dice aplicación a la vida, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que tener esta precaución de ponerlo en práctica una vez que se estudia, pues no solamente dejarlo ahí. Bien, el último pasaje es la transmisión. La última parte es la transmisión. Todo este estudio será de gran utilidad para transmitirlo a los demás en la evangelización, en la catequesis, en la teología, en una predicación, en el consejo a otros, ¿sí? Es bien importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios para que podamos nosotros hablar de la palabra de Dios, porque si no vamos a decir cosas que ni siquiera
tienen sentido. Entonces, para eso es que nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios, para poder transmitirla, para poderle enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, cuando vamos a hablar de Dios a otros, y sobre todo también cuando en nuestro ministerio requiere la propia enseñanza de la palabra de Dios. Bien, vamos a ver hoy dos documentos, bueno, las citas de dos documentos bien importantes para nuestro apoyo en nuestro tema. Uno es el Verbum Domini número 30 y otro la Dei Verbum número 12. Vamos a ver lo que dice Verbum Domini número 30. San Jerónimo recuerda que nunca podemos leer solos la escritura, entonces demasiadas puertas cerradas y caemos fácilmente en el error. La Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios para el pueblo de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos encontrar realmente con Él nosotros, en el núcleo de la verdad que Dios quiere comunicarnos. El gran estudio para el cual quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Sostiene la eclesialidad de la interpretación bíblica, no en una exigencia expuesta desde el exterior. El libro precisamente es la voz de Dios en el pueblo peregrino, y solo la fe de este pueblo es para decirlo. Así, en la tonalidad adecuada para entender la escritura, una auténtica interpretación de la Biblia ha de recordar siempre armónicamente con la fe de la Iglesia Católica. San Jerónimo se dirigía a un sacerdote de la siguiente manera: permanece firmemente unido a la doctrina tradicional que se ha enseñado, para que puedas exhortar de acuerdo con tu sana doctrina y rebatir a aquellos que la contradicen. O sea, esta última frase de San Jerónimo es muy importante. Permanece firmemente unido a la doctrina tradicional que se te ha enseñado, para que puedas exhortar de acuerdo a la sana doctrina y rebatir a aquellos que te contradicen. El estudio de la Biblia y de la palabra de Dios siempre nos va a llevar a ser firmes en nuestra fe. Entonces esto lo encontramos en el documento de Verbum Domini número 30. En la Dei Verbum número 12 dice: para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, pues que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, histórico, profético, poético y otros géneros literarios. Conviene además que el que interprete investigue el sentido que se intentó expresar y se expresó el agiógrafo, es decir, el que escribió, en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época, pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que entender cuidadosamente tanto las formas nativas usadas de pensar y de hablar y de narrar vigentes en los tiempos de la geografía, como a los que aquella época solían usarse en el trato mutuo y los hombres, y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Hay que atender no menos dirigentes el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Es deber de los exégetas trabajar según las reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que como su estudio previo vaya madurando el juicio de la Iglesia, porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido a la última instancia, a la Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservarla, interpretarla e interpretar la palabra de Dios. Bien, esto está en el documento Dei Verbum número 12. Entonces, una vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, siempre tiene que ser bajo lo que la propia Iglesia nos ha enseñado y no para rebatir lo que la Iglesia nos dice. Bien, voy a darles 5 citas bíblicas muy sencillas que van a buscar esta semana. La primera es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Segunda carta de Pedro,
capítulo 1, del 20 al 21. La segunda es la segunda carta de Timoteo 3:16. Segunda carta de Timoteo 3:16. Siguiente, Hechos de los Apóstoles 8 del 26 al 40. Hechos de los Apóstoles 8 del 26 al 40. Efesios 6, 14, 17. Efesios 6, 14, 17. Y Mateo 7 del 15 al 16. Y terminamos con esta reflexión de estas 3 preguntas muy sencillas. Dice la primera: ¿qué elementos demanda una adecuada interpretación de cualquier libro de la Biblia? ¿Qué elementos demanda una adecuada interpretación de cualquier libro de la Biblia? Segunda, ¿en qué consiste la aplicación de cualquier capítulo de la Biblia? Y tercero, ¿a través de qué elementos se transmite la palabra de Dios? 3 sencillas preguntas para reflexionar, trabajar y también que continúen con su lectura diaria para que puedan en esa misma hacer este estudio. De la ficha o de la lectio que vayan a tomar esta semana, de esa van a hacer este mismo estudio con todos los números y con todos los pasos, ¿ok? Bien, vamos a terminar nuestro tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu durante todos estos días sobre cada uno de nosotros, para que seamos capaces de hacer arder nuestro corazón con las Escrituras y sobre todo para que podamos encontrarnos contigo a través de esta lectura y de este estudio. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más fieles a la lectura de tu palabra y sobre todo a conocerte más a través de ella. Mamita María, tú que eres la estrella de la nueva evangelización, haz que en nosotros siempre haya ese ardor por la escucha atenta y sobre todo para ponerla en práctica, para hacer la vida como tú al encarnar la palabra de Dios en tu propia vida y darle vida al Verbo encarnado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.